Y nos vamos a Calgary, estamos listos. A ver. Luca, ¿dónde nos vamos? Calgary. ¿A dónde? Calgary. Una de las paradas obligatorias en el camino de Edmonton para Calgary es Red Deer. Estamos acá en la mitad del camino, justo 1 hora y media de Edmonton, 1 hora y media de Calgary. Y aprovechamos, por supuesto, como siempre, vamos a Tim Hortons, un cafecito para calentar y seguir el camino. Ahí vienen atrás, ¡ay, qué lindos! Seguimos viaje. Llegamos a Calgary. Estamos en la casa de una de las tías de Brandy. Casita. Así que vamos a pasar la noche acá. Me olvidé de contarles, ya vieron la carretera. Nosotros cambiamos las ruedas, teníamos una de toda terreno, pero estaba un poquito resbaloso y hace unos días cambiamos las ruedas a estas de invierno, que agarran bien. Así que bueno, agradecemos a Paul que nos ayudó. We went camping down the Waterton with the kids, and like Kevin was 2 years old. Voy al centro tempranito, son como las 6, casi las 7 de la mañana. El amanecer no creo que llegue a agarrarlo, pero bueno, quiero hacer a ver si puedo alcanzar a hacer unas tomas que me imagino que pueden salir buenas. Ahí me van a acá comentarme abajo si qué te parecen. El cafecito no puede fallar. Acá atrás está la ciudad, el centro. Vamos para allá. Estoy a unos pasitos del centro. Acá atrás puedes ver la famosa torre, pero es este puntito que trozo que está acá. Creo que llegué al lugar. No sé, voy a ver. Igual para que sepas, no te voy a contar mucho de la historia de Calgary porque ya hay tantos videos que puedes ver de la historia y cómo es. Te voy a mostrar el lugar.
acá estoy, en un parque en el 5º piso en Calgary. Hace un poquito de frío, pero no pasa nada. Acá estoy, disfrutando un cafecito. Bueno, entonces por lo que veo, esto es la parte de arriba del estacionamiento. Pero bueno, lo cambiaron y lo hicieron en un parquito. Bueno, una de las cosas que pasan por no tener los grandes equipos y de fotografía y demás, solamente estoy con el teléfono. Ese video que ustedes vieron del timelapse, estuve 20 minutos para hacer esa toma de 25 segundos más o menos. Y tratando de hacer más tomas arriba en el High Park, se congelaron los dos teléfonos que tengo. Entonces lo que pasa es se muere la batería, aunque esté toda cargada, pero por el frío se apaga. Así que bueno, cuando tengamos un equipo más apropiado vamos a hacer más tomas y mejores. Así que bueno, seguimos en Calgary. Estoy en pleno centro de Calgary, haciendo el segundo intento con la cámara a ver si no se apaga. Acabo de llegar por casualidad a esto. Es el primer centro de preparación para de maestros acá en Alberta. Se abrió en 1908. Bueno, parece que tiene mucha historia este lugar. Hay una foto que acabo de ver acá en mi teléfono de estos arcos, así que te la voy a poner acá. Es el lugar donde estoy yo parado. Ahí está, 1907. School. Ahí está. Voy a poner acá, voy a hacer la foto oficial. Te pido perdón si no voy a bastantes lugares, porque igual están cerrados la mayoría por el presente y también porque es domingo. Por lo menos me va a acompañar a varios lugares importantes e interesantes. Bueno, ya estoy más en el centro, aproveché a dejar el auto, caminar un ratito. Aquí tenemos esta Universidad de Arquitectura. Acá está el reloj que recordarás la película de Volver al Futuro, acá donde Marty McFly... Nah, mentira. Esta se llama la Plaza Olímpica y se inauguró para la ceremonia de las medallas de las Olimpiadas de Invierno. Está en el medio de la ciudad, en el centro, para el público, que puedan venir a patinar cuando quieran. Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me. Olympic Park, otro de los lugares, si venís a Calgary, para que vengas a conocer. Pleno centro. No estoy 100% seguro, pero creo que acá atrás,
El Hotel San Luis. Ahí se filmó una de las grandes escenas que no queremos recordar de chiquitos. Acá te la voy a poner. Y sí, estoy en lo correcto. Acá se filmó esta escena de Superman. Y después se va volando por acá. No sé qué hizo este. Acá. Cometieron el grave error de regalarnos esto. El tema va a ser cómo lo voy a manejar o cómo lo voy a condicionar para que este go-kart lo pueda manejar en la ciudad. Bye, it was so nice to see you guys. Thanks for having us. Chao. Y volvimos al frío de Edmonton. Estamos de vuelta en casita. Viaje fácil, viaje rápido, ruta fácil. Qué bueno que nos tocó buen clima. Espero que te haya gustado esta muestra de Calgary diferente. Y bueno, acuérdate siempre, avanti, que lo diga Chelo. Y acordate, avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.